Bueno, muy buenas tardes ya, es mediodía. Saludar a la prensa aquí presente. Me acompaña en esta vocería el ministro de Hacienda, Mario Marcel, por razones obvias. Queremos hablar y profundizar el día de hoy particularmente sobre las buenas noticias, noticias positivas en materia económica, dado el IMASEC que conocimos el día de hoy. Pero antes de entrar respecto a ese elemento, y profundizar sobre las perspectivas económicas, quisiéramos referirnos desde la moneda a la situación vivida en Lo Valledor. Efectivamente, lo que ha sucedido esta mañana es sumamente grave. Es algo que no solamente nos ha preocupado como gobierno, sino que nos ha mantenido ocupados desde el mes de enero. La situación de seguridad en Lo Valledor, porque Lo Valledor es un punto clave para el suministro de alimentos de la población. Es una zona histórica, ya pasa a ser casi patrimonio de quienes hemos ido muchas veces a comprar alimentos a esa zona. Ha jugado un rol además de colaboración y ayuda en muchas oportunidades, por ejemplo, para las emergencias, proveyendo de verduras, de alimentos a las personas afectadas y por lo tanto nos preocupa sumamente la seguridad de ese espacio y nos está ocupando. Y lo digo así porque hemos venido trabajando en una agenda tanto desde el punto de vista de la prevención del delito, con el subsecretario Vergara, como con el refuerzo de las policías en el sector. La policía y también respecto a la seguridad privada. Ahora, el hecho que hemos todos conocido y presenciado durante la mañana obliga a reforzar las medidas de seguridad y vamos a reforzar las medidas de seguridad. Y esto no solamente tiene que ver con el acompañamiento de una decisión que la propia organización ha adoptado respecto al control de los ingresos, pidiendo legítimamente la identificación de las personas independientemente de la nacionalidad, porque sabemos que cuando se trata de resguardar la seguridad de las personas, se tiene que resguardar la seguridad de todos y todas, y porque sabemos que también personas violentas o personas que delinquen, da lo mismo su nacionalidad, buscan delinquir, buscan generar sensaciones y hechos de inseguridad. Y por lo tanto, nuestro compromiso no es solamente seguir avanzando en ese acompañamiento, seguir avanzando en los compromisos que hemos adquirido y que permiten que Lo Valledor no solamente tenga mayor seguridad, sino que también mejores oportunidades de desarrollo, sino que vamos a reforzar aún más las medidas de seguridad y por eso es tan importante la reunión que se va a sostener hoy día durante la tarde. Tenemos además una ley promulgada en materia de seguridad privada, que fue promulgada el 14 de marzo, luego de 14 años de tramitación. Y por lo tanto, esta ley esperamos que cumpla el efecto deseado. ¿Sí? Cuando usamos la seguridad privada, porque tenemos que complementar las labores de seguridad que hacen nuestros carabineros, la Policía de Investigaciones, es que necesitamos que la seguridad privada tenga un estándar mayor para cumplir con esos objetivos. Y por lo tanto, es una buena noticia que hayamos adelantado, ¿cierto?, esta promulgación después de años en estancamiento en el Congreso Nacional. Estamos hablando además de una industria que supera 4 veces la dotación de carabineros. Por lo tanto, es una industria que requiere regulación, porque además hacen uso de armas de fuego. Tenemos obviamente ahí una agenda y esperamos que durante la tarde, después de las reuniones con Lo Valledor, entre nuestras autoridades del Ministerio del Interior, podamos darle más noticias de cómo va a avanzar ese reforzamiento. Pero sin lugar a dudas, esto es un hecho grave. Lamentamos las 3 personas que están heridas, particularmente además al camarógrafo de Chilevisión, que fue, por suerte está sin riesgo vital, pero que fue dañado, ¿no? Y ahí nuestro apoyo y también, evidentemente, a toda la familia que debe estar sumamente preocupada en estos momentos y, por cierto, también aquellos lugares de trabajo a los que corresponde. En segundo lugar, tenemos el tema económico que les decía anteriormente, el IMASEC del 4,5% en febrero es una noticia muy positiva para la familia chilena. Y este dato confirma algo que se ha venido señalando y particularmente el ministro de Hacienda aquí presente, de que esa supuesta recesión económica que iba a haber no solamente no sucedió, sino que no hemos recuperado y el país tiene expectativas de crecimiento.
Esto es algo clave porque además casi la mayoría de los rubros tuvieron una buena actividad económica en el mes de febrero. Por lo tanto, tenemos razones para ir despejando las incertidumbres y viendo el futuro más inmediato con mayor esperanza. Este año 2024 es un año de crecimiento económico y vamos a acompañar este año de crecimiento económico, vamos a apoyar este crecimiento económico, vamos a apuntalar el crecimiento económico también con otras medidas que tenemos en agenda, como la ley de inteligencia de los permisos, ¿no? Para hacer los permisos en un sistema más eficiente, facilitar con eso las inversiones sin bajar los estándares, y también con todo lo que estamos haciendo con el Gabinete Pro Crecimiento Económico, que tiene expresiones regionales, que monitorea las inversiones tanto privadas como públicas, y además con el pacto fiscal y un elemento de que es el cumplimiento tributario, porque eso también le da certezas a la economía. Cuando hay reglas más claras, reglas del juego en materia de cumplimiento tributario y de pago de impuestos más claro, la economía funciona de mejor manera. Evidentemente el ministro va a precisar luego de mayor medida sobre esto. Ahora, quisiera también señalar otras dos cosas. Uno es que nos estamos preparando para el invierno. Ustedes saben que ahí tenemos una muy buena noticia respecto a una gestión que se hizo de la vacuna para el sincicial. Y ya empezaron las vacunaciones a los menores para poder enfrentar los inviernos y los que vienen con mayor protección a nuestros lactantes, a los bebés, a los menores de edad. Porque el sincicial pega fuerte, no solamente la influenza, sino que también el sincicial. Y lo hemos visto en Chile. La cantidad de muertos menores de edad producto de estos virus es algo que ha sido de gran preocupación y conmoción en nuestro país. Que en este gobierno y que liderado por la ministra de Salud estemos logrando tener una vacuna, ¿cierto? Un medicamento para enfrentar este virus y proteger de mejor manera a nuestra población es una muy buena noticia. Y por último, quisiera señalar que este fin de semana, y así como lo comprometimos en el contexto de los Panamericanos y Parapanamericanos, tenemos el Día del Deporte. Y esto tiene que ser un espacio de orgullo y de encuentro de la ciudadanía. No puede ser que celebremos y participemos del deporte solo en contextos como los Panamericanos, Parapanamericanos, sino tiene que ser algo más cotidiano. Y por eso queremos convocar a todos y todas, siendo o no siendo deportistas, a participar en este fin de semana del Día Nacional del Deporte. Pueden acceder a través de la página mayor información de la cantidad de deportes además que se van a realizar, que son muchísimos, y por lo tanto ocupemos este espacio para hacer deporte, pero por sobre todas las cosas usar el deporte como un espacio de encuentro, de sana convivencia y por lo tanto también un espacio de fortalecimiento de nuestra democracia a través del deporte. Preguntas. Podemos partir con las preguntas económicas, dado que el ministro se tiene que retirar. Gracias. Ministro, ¿cómo está? Quería preguntarle respecto a qué beneficios tiene para la población un IMASEC como el que hemos conocido, en qué se traduce en términos prácticos para la población y se puede esperar un crecimiento sostenido en esta línea, ¿cómo se ve en los próximos meses? Sí, muchas gracias. Efectivamente la cifra de IMASEC de febrero ha sido muy positiva, involucra un alza de 4,5% en 12 meses y de 0,8% respecto del mes anterior desestacionalizado. Es cierto que el mes de febrero fue especial porque es año bisiesto, tuvo un día más, pero eso explica menos de la tercera parte de esta cifra de crecimiento en 12 meses. Vemos además que en términos de nivel, el IMASEC alcanzó el punto más alto de la serie, superando nuevamente y ahora con margen mayor al punto más alto del año 2021, ¿cierto? En la época en que se inyectó mucha liquidez a la economía como producto de los retiros de fondos y de las ayudas gubernamentales. Por otro lado, este IMASEC lo que muestra es que hay crecimiento en todos los sectores. Antes hemos tenido buenos IMASEC, pero siempre ha habido algún sector rezagado
En este caso, todos los sectores han tenido crecimiento respecto del mes anterior. Especialmente importante fue el crecimiento de la minería, pero también tuvimos crecimiento en la industria manufacturera, el comercio y los otros bienes que incluyen también a la construcción. De modo que, en general, por supuesto, son cifras claramente positivas, que dan cuenta de que la economía efectivamente está transitando por un proceso de crecimiento que se ha ido asentando. Pensemos que la inflexión en la actividad económica se produjo en julio del año pasado, es decir, ya llevamos 8 meses en este proceso de recuperación de la actividad económica y de crecimiento. Y a partir de aquí lo que uno puede proyectar es que efectivamente el año 2024 va a ser un año de crecimiento claramente mayor a los años recientes. El Ministerio de Hacienda, como ustedes saben, tenía una proyección de 2,5% para el 2024. Eso se situaba en un extremo de la distribución de las proyecciones. Hoy día todas las proyecciones están moviendo en esa dirección. Por supuesto, siempre puede haber matices, puede haber volatilidad de un mes a otro, pero lo que ya es difícil poner en duda es la dirección que está siguiendo la economía. Y este es un proceso, por supuesto, acumulativo que se irá llegando progresivamente a los hogares chilenos. Y en ese sentido, en relación a su pregunta, lo importante acá no es el dato de un mes, sino que la tendencia que se va marcando. Y en la medida de que se va marcando una tendencia de crecimiento en la economía, eso quiere decir que algunos sectores que los vemos más rezagados, por ejemplo en el caso del empleo, donde ya ha habido mejora de los datos, pero lo que uno puede esperar son mejoras adicionales en los meses que vienen. Lo mismo en materia de remuneraciones y también, ¿cierto?, lo que uno debería esperar es que sectores económicos que están más rezagados, como por ejemplo la construcción, también se vaya poniendo al día. Para eso, como es un tema que nos preocupa en particular, reitero que durante los próximos días vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de apoyo a la reactivación y al crecimiento que va a incluir algunas medidas adicionales en favor de la construcción. Así que yo diría acá lo relevante es que se confirma que hemos entrado en una etapa de expansión de la economía y que ese es un proceso que va a continuar a lo largo de todo el 2024. Buenas tardes, ministro. Justamente a raíz de esta cifra que usted comentaba, quería saber si usted mantiene la proyección del 2,5 o hay espacio para ser un poco más optimista considerando estos brotes verdes que está usted comentando. Y lo segundo, también usted algo comentaba relacionado con este proyecto de apoyo al sector de la construcción y el turismo. ¿Cuándo va a ingresar? Al igual que el proyecto de impuesto a la renta, si confirma que es esta semana cuando se ingresa a la Cámara. Sí. A ver, respecto de lo primero, nuestras proyecciones se van revisando a medida que vamos teniendo más información. El próximo informe de finanzas públicas me parece que se publica a comienzos de mayo, así que todavía tenemos algunas semanas para actualizar esa cifra. Por supuesto, vamos a ser lo más realista posible. Los datos que estamos conociendo hoy día muestran que en el pasado hemos sido realistas respecto de las proyecciones y así lo pretendemos seguir haciendo hacia adelante. Ahora, respecto de los proyectos de ley, esta semana, simplemente por una cuestión de carga legislativa, lo que vamos a hacer es ingresar el proyecto relacionado, el proyecto para apoyar la reconstrucción en la región de Valparaíso. Y la próxima semana finalmente es cuando vamos a ingresar los otros dos proyectos que usted menciona, el proyecto de apoyo a la reactivación y el proyecto de reforma del impuesto a la renta. Ministro, ¿cómo está? Buen día. Le quería consultar, considerando que se están preparando también algunas proyecciones y medidas para el mes de invierno.
si es que existe alguna proyección sobre el precio, por ejemplo, del gas licuado, ya que hay consumidores que hoy en día anuncian que se están alertando alzas y se está pensando también que se vienen las bajas temperaturas. Entonces, en esa materia, ¿hay alguna proyección? Sí, bueno, nosotros vamos monitoreando esos precios. Hay que tener claro que en el caso de los derivados del petróleo, estos no se mueven igual que el precio del petróleo. Tienen fluctuaciones que dependen mucho de los mercados de donde estos provienen. Así que bueno, tenemos todavía algún tiempo para evaluar cuál va a ser la situación del gas licuado y de la parafina, que seguramente se obedece más o menos a la misma lógica para cuando nos acerquemos al periodo de invierno. Gracias, ministro. A la ministra Vallejo. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. A raíz de los hechos ocurridos en Lo Valledor, la oposición ha apuntado a que las señales que ha entregado el gobierno en materia de seguridad han permitido, de cierta manera, una acción más decidida por parte de los delincuentes. Y una señal que ellos ponen de ejemplo es la crítica que han transparentado desde el Ejecutivo a pedir carnet chileno en estos centros alimentarios, en Lo Valledor, en La Vega. Hay una reunión esta tarde al respecto. Queríamos preguntarle si se conversó esto en el Comité Político de Ministros y Ministras durante la mañana, si el gobierno finalmente se va a querellar por este hecho en particular en Lo Valledor, y qué señal cree usted que entrega el gobierno cuando se critica estas medidas que han adoptado los privados por mayor seguridad. Como lo decía, la posición del gobierno es que respecto a las medidas de control de ingreso de recintos privados, es legítimo que se quiera poner exigencias. Estas exigencias per se no implican una discriminación, por lo tanto el requisito de exigir cédula de identidad, sea chilena o otro instrumento de identificación, es lo importante para que no se incurra una discriminación arbitraria, que es distinto a discriminar en el sentido de que todos y todas requieran entregar algún elemento de identificación para resguardar la seguridad al interior. Y por eso hemos dicho que vamos a acompañar este proceso. Nos parece legítimo, nos parece además una medida que debiese poder contribuir a mayor seguridad, pero nunca va a ser suficiente si es que no complementamos con lo que hemos estado señalando. Es decir, una mayor presencia policial, una buena coordinación con la seguridad privada, y esa es la agenda integral que tenemos que reforzar durante la tarde con Lo Valledor, como he dicho además, porque hemos tenido un trabajo importante con Lo Valledor, al menos desde el mes de enero, no solamente respecto a la seguridad, sino que, por ejemplo, a trámites, a la posibilidad de pago dentro, que no sea solamente en efectivo, sino que haciendo uso de tarjetas. Entonces, nos interesa que Lo Valledor no solamente sea más seguro, sino que tenga un impulso, ¿no?, de desarrollo, dado lo importante que es, no solamente para la región metropolitana, sino que para hartas regiones de nuestro país por la provisión de alimentos que tiene. Y sobre querella, bueno, eso se está trabajando efectivamente en el Ministerio del Interior. Frente a estos hechos, nosotros presentamos querella, cuasi delito de homicidio en la figura en este caso, y eso es lo que está en estos momentos evaluando el Ministerio del Interior para su presentación. ¿Se conversó esto? Por lo tanto, allá tenemos que llegar, evidentemente, sí. Si se conversó esto en el comité, y si entonces para el gobierno no es un tema de señales, como lo ha planteado la oposición. El problema en particular que pasó hoy día. A ver, es que el uso político de la delincuencia y de los hechos que generan conmoción y que son graves es lamentablemente pan de cada día en la oposición. Nosotros queremos tomarnos esto en serio, atribuir un tema de señal, el uso de armas de esta mujer, que además de nacionalidad chilena, la verdad es que no tiene ningún sentido en el marco de los objetivos que queremos lograr hoy día, que es cómo nos ponemos de acuerdo y trabajamos para dar mayor seguridad. Entonces, la utilización política no tiene cabida en estos momentos. Lo que espera la gente es cómo, desde el Ejecutivo, desde el Parlamento y de los distintos actores, logramos una agenda en común que garantice mayor y mejor presencia policial, mayor sensación de seguridad y mayor seguridad, al fin y al cabo, en los espacios donde, sobre todo, hay mayor concurrencia de la población, pero no solamente ahí, sino que también e incluso en el ámbito privado, porque la agenda de seguridad es una agenda que nos afecta a todos y todas. Esto no es solamente lo que pasa en Lo Valledor o lo que pasa en una plaza pública, es lo que también viven las mujeres cuando tienen miedo de salir caminando solas a las calles.
en lo que viven producto de la violencia y los delitos sexuales. O sea, la agenda de seguridad es mucho más amplia y el gobierno la ha abordado de manera integral en todos los aspectos, desde lo que es enfrentar el crimen organizado hasta lo que es enfrentar los delitos de carácter sexual y cómo prevenimos sobre esos delitos. O sea, aquí tenemos una responsabilidad y una seriedad absoluta en abordar esta agenda. Por lo tanto, estar permanentemente utilizando políticamente estos casos para golpear al que está al frente no tiene ningún sentido y no son temas que, la verdad, nos tengan que ocupar el tiempo en el gobierno. Ministra, lo ocurrido en Lovalledor también ha reabierto el debate respecto al despliegue de militares en zonas urbanas para el resguardo del orden público. Parlamentarios del PS mencionan como zonas críticas ferias de alta concurrencia, terminales de buses o centros de eventos. ¿Ustedes son partidarios de que lugares como esos sean considerados como, por ejemplo, infraestructura crítica a la cual se puedan desplegar militares? En esto también hay que ser muy responsables. Primero, la pregunta es ¿cómo vamos a, desde aquí en adelante, utilizar a nuestras Fuerzas Armadas para tareas más allá de la defensa nacional? Hemos estado desplegados con los militares en la Araucanía, hemos estado desplegados con los militares en la frontera norte para el resguardo, ¿cierto?, de nuestra frontera y limitar el ingreso irregular. Los ocupamos permanentemente y de muy buena manera para las emergencias. Están, por ejemplo, todavía presentes en la región de Valparaíso, en Viña del Mar, Quilpué, sobre todo y Villa Alemana también, para establecer un control del territorio siniestrado y por lo tanto aquí la pregunta, o sea, la respuesta no puede ser utilicémoslos para cualquier cosa, ¿no? Tenemos que darle una función clave, con objetivos claros y con reglas de uso de la fuerza claras. Nosotros como gobierno ya tenemos un proyecto ingresado para esto, ¿no? Y un proyecto que busca justamente dar un debate sobre qué entendemos por infraestructura crítica, es decir, aquella infraestructura que de interrumpirse, de dañarse, genera perjuicios al desarrollo de la población o la capacidad de proveerse, por ejemplo, de servicios básicos, insumos básicos para la subsistencia. Y ahí lo que uno tiene que preguntarse si es, por ejemplo, un centro comercial, es una infraestructura que provee servicios básicos imprescindibles para sustentar el normal desarrollo de la vida de las personas. Entonces, cuando hablamos del uso de nuestras Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura crítica, tenemos que ser responsables en, primero, lo que entendemos por infraestructura crítica, para que los límites sean claros y no se presta a confusiones que terminan perjudicando la credibilidad de las instituciones y también la propia tarea de la Fuerza Armada, y qué reglas de uso la Fuerza van a tener. En eso nosotros, insisto, tenemos una posición, hemos presentado al Congreso de este proyecto, tiene más urgencia y por lo tanto lo que queremos es que el debate pueda desarrollarse en el Congreso para contar con esta herramienta lo antes posible y podamos decirle a la gente finalmente podemos usar a nuestras Fuerzas Armadas para complementar las labores de seguridad en estos lugares que se entiende y el país entiende como infraestructura crítica. Entonces, estos lugares, al no ser infraestructura crítica, de acuerdo a lo que usted está planteando, no serían lugares que el gobierno espera poder desplegar militares, en lugares que hay alta aglomeración de personas, y también en qué estado está también reglas de uso de la fuerza, que usted dice también que son muy relevantes para poder complementar esta otra normativa. O sea, reglas de uso de la fuerza, lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo, son fundamentales. O sea, reglas claras, conservar la amistad en esto. O sea, si tenemos que darle reglas claras a las Fuerzas Armadas como las policías lo tienen, para poder trabajar, para poder funcionar, para poder usar sus armas, para saber cuáles son sus funciones, cuáles son los controles que tienen que realizar, cuáles no son los que tienen que realizar, para qué tienen que poner a disposición, por ejemplo, una persona detenida a las policías, los tiempos, todo eso es importante para los propios efectivos y funcionarios, en este caso de las Fuerzas Armadas. Y aquí no vamos a entrar en un listado taxativo en este momento donde uno diga este sí, este no, este sí, este no, porque eso es parte de un debate que tiene que ser más reflexionado en el Congreso Nacional y no a través de la prensa para generar polémicas ficticias. Esto tiene que ser un debate asentado, con la participación de expertos, con la discusión política en el Parlamento y por lo tanto es ahí a donde invitamos a los parlamentarios a avanzar, ¿no? Con sus propias propuestas, ¿cierto? Donde el Ejecutivo podrá dar su opinión, donde los distintos invitados podrán dar su opinión,
pero en esto entrar a la prensa para ver si me gusta o no me gusta tu declaración, yo creo que no, creemos que es infructuoso, ¿no? Volver a insistir, la infraestructura crítica no es cualquier infraestructura, por algo se dice crítica, y es ahí donde tenemos que hacer uso de nuestros efectivos militares. Ministra, buenas tardes. Quería preguntarle si el Gobierno sostiene el denominado criterio TOA en lo relativo a los funcionarios de Gobierno que son formalizados, pese a las críticas que esto se le ha dirigido a esto, ya sea porque se podría incurrir a la falta de presunción de inocencia y también esto que mencionaba el presidente de la UDI, Javier Macaya, hoy día en la mañana, que es que el Gobierno con esto finalmente delega su rol a los fiscales. Eso por un lado, y también preguntarle qué le parece que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, haya perfilado a la ministra Carolina Toá como una figura presidenciable. Mire, sobre lo primero, cuesta entender la crítica al criterio que el Gobierno ha establecido respecto a las formalizaciones, ¿no? Porque provienen del mismo sector que pedía todos los días la salida de un ministro, un asesor del segundo piso sin ningún, incluso formalización, ¿ah? Solo por razones políticas. Entonces no se entiende la contradicción permanente de la oposición respecto a estos casos. Cuando hablamos de tener un estándar alto y cumplir con ese estándar independientemente del color político, lo decimos en serio. ¿Por qué no se toma en serio por parte de la oposición tener un solo estándar? ¿Por qué se utilizan los casos de investigación, de corrupción o de posibles delitos con solo fines políticos? No puede ser, ¿ah? Creo que está la ciudadanía y todos un poco aburridos de esa lógica, ¿no? Si decimos que hay delitos o que hay posibles hechos que perjudican la labor de las instituciones, como son las formalizaciones, donde no se ha establecido una culpabilidad todavía, pero donde evidentemente se entra ya en un cuadro de absoluta, casi de total dedicación para enfrentar un proceso de formalización, ¿por qué frente a esos estándares, esos criterios, la opinión de la oposición cambia si es que se trata de alguien del oficialismo versus si se trata de otro sector político? No se entiende. No se entiende esa crítica, no se entiende ese doble estándar. Y sobre lo segundo, bueno, todos los ministros acá me saben, la propia ministra, de que por lo pronto la tarea fundamental es preocuparse de gobernar, de impulsar agendas que son prioritarias por la ciudadanía y después vendrá la discusión electoral. Pero nuestra tarea principal en estos momentos es trabajar por cumplir con nuestro programa y por atender a las urgencias ciudadanas que harto trabajo implican, porque son temas no solamente complejos, sino que requieren pronta solución. Y en eso está la agenda de seguridad, está la agenda de probidad, está la agenda de pensiones. En eso estamos abocados todos y todas, independientemente de lo que pueda pasar a futuro. Ministra, en otras materias, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, ha tildado al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, de activista, de hacer especulaciones y de no cumplir rigurosamente con sus obligaciones al anunciar una posible presentación de querellas contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. ¿Considera adecuado que un presidente del partido oficialista arremeta de esta forma contra un titular de un organismo del Estado y si es que de la misma forma el gobierno defiende ante este tipo de declaraciones a Raúl Letelier? Nosotros defendemos el rol de las instituciones. Aquí ha habido una declaración de un ente que es autónomo, que tiene un rol importante además en la defensa del Estado y el buen uso de los recursos y atribuciones del Estado, por algo se llama el Consejo de Defensa del Estado, y frente a una declaración que señala la evaluación posible de querella, nosotros entendemos que la institución autónoma tendrá que justamente evaluar las acciones que tomará a futuro, y eso no tiene doble lectura por parte del Ejecutivo, independientemente de cuáles sean las opiniones de los distintos actores políticos. Pero la posición del Ejecutivo en esto es única. Las instituciones del Estado y las instituciones que tienen autonomía respecto al gobierno, que tienen facultades y atribuciones específicas, nosotros las respetamos en su accionar. Y esperamos evidentemente que frente a todos los casos se investiguen, se tomen las acciones
para que al final de cuentas la gente tenga la claridad de si esas causas eran justificadas, si esas causas no eran justificadas, si había delito, si no había delito, y cuando hay delito, que se apliquen las penas correspondientes para que no quede la sensación de impunidad. Eso es un estándar general y global, y el Consejo de Defensa del Estado en ese marco juega un rol importante en el marco, valga la redundancia, de su propia autonomía. Ministra, respecto al proyecto de votación en 2 días, ¿en qué pie está políticamente el Ejecutivo? ¿Están los votos para que esto se apruebe considerando las críticas de la oposición? ¿Y cuándo sería ingresado? A ver, probablemente esta semana, ya más tardar, tenemos una decisión adoptada respecto a la votación en 2 días, nos la hemos expresado en varias oportunidades. La verdad es que si uno ve la realidad, es casi imposible tener una votación con tantas papeletas sobre la mesa y voto obligatorio en un solo día. No dan los tiempos. Entonces, para resguardar la participación ciudadana, para resguardar una jornada tranquila, segura, donde la gente pueda realmente entrar a una urna y emitir su voto en cada una de las opciones de candidaturas a cargos que están contempladas para la próxima votación, que es gobernador y consejeros regionales, alcalde y concejales, o sea, tenemos una lista muy grande, se dé evidentemente de la mejor manera, y eso es en 2 días, como lo hemos tenido en otras oportunidades. El propio presidente del CERVEL lo ha dicho, tuvimos una elección municipal de 2 días, la experiencia de los plebiscitos, que fue obviamente más acotada, pero producto de la pandemia, también la realizamos en 2 días, tenemos experiencia en esto. Y tenemos una institucionalidad robusta, fuerte, legitimada además por la propia opinión ciudadana, porque es transparente y funciona. Y ha funcionado en otras oportunidades teniendo jornada de 2 días. Lo que sí sabemos que hay una crítica de algunos sectores respecto a si es feriado o no es feriado el segundo día. Nosotros vamos a respetar el feriado legal obligatorio del día en cuestión, original, evidentemente, así lo estipula la ley, y el día sábado, que sería el segundo día, vamos a proponer un feriado general, que es distinto al feriado obligatorio, independientemente de la discusión que se tenga en el Congreso. Ustedes saben que ninguna discusión es totalmente fácil en el Parlamento, el gobierno es minoría, pero creemos que es lo más sensato, lo más razonable, que equilibra las responsabilidades de tener una jornada tranquila, con los derechos laborales y con la no afectación de la economía. Creemos que el mayor punto de equilibrio que pudimos encontrar en la conversación de los equipos económicos y laborales y también el comité político. Si nos puede dar más detalles de este último punto, ministra, sobre las restricciones al comercio, ¿qué implica para el comercio el tema de feriado legal? A ver, el feriado que está exigido en la legislación de hace mucho tiempo, ¿no?, que es cuando hay día de votación, hay un feriado que es obligatorio, que es prácticamente irrenunciable, ¿no?, para que se asegure a todos los trabajadores y trabajadoras y toda la gente que está en edad de votar poder concurrir a la urna. En este día adicional que estamos sumando para que la jornada sea más expedita, dado el nivel de votaciones que tenemos, estamos considerando que ese día sea de un feriado general, ¿ah? Por lo tanto, aquel que le toque normalmente trabajar un día sábado, que en general no es mucha gente, pero existe, hay gente que trabaja los días sábados, esa ida a la jornada laboral sea considerada como hora extra. Pero no cierra el comercio, se mantiene el comercio, sobre todo los más pequeños, y por lo tanto logramos en el fondo un mayor equilibrio entre permitir la posibilidad de asistencia a las urnas, al mismo tiempo de no afectar la economía. Pero hay derechos que son clave acá. El derecho a ejercer el voto en una democracia es importante y por lo tanto ahí está el objetivo central de esta propuesta. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le parece que los exministros Rodrigo Delgado y Andrés Chadwick se hayan excusado de asistir a la comisión por el caso Audios en la Cámara de Diputados? A ver, yo diría 2 cosas y algo que recordé a propósito de los temas de transparencia y de que estas investigaciones avancen. Lo primero es que es evidente que ex autoridades como ellos, cuando son invitados al Parlamento, no están obligados a asistir. Pero siempre es sano
para una democracia escuchar cuáles son sus razones, sus antecedentes, sus opiniones frente a un caso que de alguna u otra manera los involucra, ¿ya? Y lo conocimos en la formalización del exdirector general de la Policía de Investigaciones. Y uno esperaría, obviamente, que si es que no va a ser en el Congreso Nacional, esta investigación avance lo más rápido posible para esclarecer el involucramiento de terceras o cuartas personas en estos graves delitos que hemos conocido. Aquí, como lo hemos señalado en otras oportunidades, hemos conocido indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. Y por lo tanto esperamos que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. Y aquí va el tercer elemento. Hace poco el Congreso Nacional, a través de uno de sus parlamentarios, ofició a todos los ministros y ministras de gobierno para que pudieran entregar de manera transparente todos los posibles contratos, si es que hubo, con el abogado Hermosilla desde el 2010 hasta la fecha. Ustedes saben que ya nosotros hemos identificado del gobierno anterior, si mal no recuerdo, 2, en justicia y en salud, contratos a honorario por pago de asesorías al abogado Hermosilla, porque efectivamente era asesor del gobierno de Sebastián Piñera, y por lo tanto esa información efectivamente hay que entregarla y transparentarla porque el Parlamento es un ente fiscalizador. Además de, si es que el Ministerio Público considera que es útil para su investigación, ponerlo a disposición del Ministerio Público, y eso vamos a hacer. O sea, todo contrato que se encuentre se le entregará y se le reportará al Congreso Nacional y también al Ministerio Público, porque sea o no sea delito, puede servir evidentemente para la investigación que está en curso a propósito de las redes del abogado Hermosilla. Bien, muchas gracias. Hasta luego.